Bueno, me gusta mucho la idea de que el doctor Viloria pudiera eventualmente ayudar a participar, redondear un poco lo que estamos comentando, porque en algún foro que estuvimos con él, no sé si lo recuerdas, muy bien planteaba, ¿no? Y terminaba como de concretar por qué el tema de la deuda definitivamente pues es inviable en este momento, por lo menos en los términos en los que una parte de la cúpula lo plantea. Porque también, siendo justos, creo que habrá que decir que hay otra parte de los empresarios, incluso algunos que están en el Consejo Coordinador, que también sugirieron algunas propuestas, como el asunto de los apoyos económicos entre privados o este planteamiento de adopta una MIPYME, ¿no? Que de alguna manera querrían o parecería, ¿no? Que hay un sector ahí que también entiende que la posibilidad de desarrollo económico de México va a pasar por la participación de los empresarios conscientes y solidarios que tienen que coadyuvar a que nosotros podamos en el gobierno, ¿no? Y por supuesto el Estado seguir creciendo y seguir por lo menos saliendo de este tema que la pandemia va a dejar, ¿no? Comentaron el tema del factoraje ese de la plataforma para apoyar también a las pymes por parte de las instituciones financieras, en fin, ese tipo de cosas. Yo viví la experiencia, no hace mucho te la comentaba, de haber escuchado a algún sector del propio Consejo Coordinador que planteaba que sí quieren acompañar y estar en solidaridad con el proyecto de la Cuarta Transformación, ellos mismos o algún sector de ellos mismos lo plantean. Yo creo que hay que escuchar eso y lo pienso porque la construcción de un estado de bienestar, como es exactamente lo que quiere nuestro presidente, tiene que estar acompañado, Benjamín, tú lo sabes muy bien, a todos nuestros invitados de hoy lo saben, por un sector empresarial que realmente entienda la necesidad de co-construir juntos el país que queremos. Todos los sectores de este país están convocados a acompañarnos primero en entender que no podemos tener desarrollo económico si sigue habiendo un sector de gente tan marginada que no puede participar en la economía. Eso no puede seguir pasando, ¿no? En este país pasó porque los gobiernos anteriores no entendieron en la parte económica. Exacto, no entendieron de qué se trataba y que el crecimiento no podía seguir fomentando ese pico en donde solamente, ¿no? Esa pirámide en donde solamente hay unos pocos beneficiados y muchísimas personas que estaban fuera de la posibilidad de tener algún tipo de crecimiento económico. Y eso es lo que pasó, al menos, digo yo, desde la implantación clara del modelo neoliberal y las propuestas desde el gobierno de Carlos Salinas. Todos sabemos lo que pasó entonces. Se empezó a desgranar lo que quedaba del Estado social y de algún tipo de Estado benefactor que se trataba de construir y se tiró por la borda la posibilidad de apoyar a las personas más vulnerables y más pobres de este país. Eso es lo que yo creo que estamos enfrentando hoy. Efectivamente, lo decía Pablo muy bien, en la Cámara de Diputados a la oposición no le gusta que les recordemos que nosotros agarramos, tomamos, digamos, el gobierno actual de la Cuarta Transformación, tomó un país que estaba casi hecho pedazos, un país que habían destrozado de muchas maneras, sobre todo sus posibilidades de crecimiento económico, por la brutal deuda que contrataron en sexenios anteriores, por la corrupción galopante en la que nos habían metido y en el estado de impunidad que todavía estamos, contra el cual todavía estamos luchando, ¿no? Un poder judicial que todavía no entiende las grandes responsabilidades que tiene para el mejoramiento de este estado de violencia, de impunidad, etcétera. O sea, son muchos los problemas en muchos ámbitos. No es solamente el problema económico, que ciertamente es bastante y ha sido bastante grave y que lamentablemente ahora ante esta crisis pues no tenemos los mejores números adelante, pero entender que si seguimos sin atender al sector más vulnerable de este país, sería muy difícil
sería muy, muy difícil que efectivamente pudiéramos hacer la transformación a la que estamos llamados. Y por último, en este comentario, lo que yo quisiera también decir es que es muy importante que la gente que está de acuerdo con el proyecto económico político de la Cuarta Transformación también voltee a ver la necesidad de que difundamos entre todos que este es objetivo de este foro, Benjamín, lo comentamos antes, es que los especialistas no son solamente diputados, sino especialistas, Pablo Gómez, la senadora, la propia Dolores, economistas, que además han estado en esta lucha por muchos años, que conocen muy bien las entrañas del sistema que estamos tratando de quitar para en su lugar poner e implementar un Estado benefactor de tipo muy diferente al planteamiento neoliberal, que necesitamos hacer una difusión clara de los planes y una buena explicación de lo que estamos haciendo, porque lo que sí se propone la derecha conservadora de este país, que quiere volver a tomar el poder y revocar el mandato y cosas así, necesita la gente entender que esos aires, digamos, de los conservadores que permean en los medios, que permean en la opinión pública, lamentablemente, porque además son los dueños de los medios conservadores, que son pues muchísimos en este país. Necesitamos nosotros tener la capacidad de analizar y de difundir que el proyecto de la Cuarta Transformación no está en contra del crecimiento económico, no está en contra de las personas, como lo ha dicho múltiples veces el presidente de la República, de las personas que tienen dinero, de los empresarios. Al contrario, es un proyecto de transformación que lo que integra, que lo que pretende de manera democrática es integrar a todas las fuerzas que pretendemos reconstruir este país después de cómo nos lo han dejado. Yo creo que parte de la vocación de este conversatorio, ¿no? De esto que estamos haciendo hoy es justamente poder hablar de las grandes bondades que tiene el proyecto de economía moral, social, etcétera, que estamos construyendo en la Cuarta Transformación. Y por ello, pues yo agradezco mucho que todos los que han estado aquí lo hayan dicho de manera tan clara, amplia, insistentemente planteando, porque no es que estemos en contra solo de lo que dice el Consejo Coordinador porque está mal, porque no es así, es que es una visión diferente de país la que tuvieron antes los presidentes, que más bien parecían los gerentes, ¿verdad? De una cúpula que quería tener todos los privilegios, frente a un Estado, a un gobierno que hoy se plantea que esos privilegios no pueden seguir estando en manos solamente de unos cuantos, sino que tenemos que democratizar la economía. Bueno, eso es todo lo que yo ahora digo. Si te parece bien, hay sí efectivamente algunos comentarios y algunas preguntas. A mí me gustaría directamente, de hecho, si se puede, Benjamín, comentar un par de preguntas que creo que son muy pertinentes a lo que han dicho. Creo que Pablo Gómez, Dolores podrían un poquito aclarar esto. Se ha hablado, Pablo, de que hay algunos países, por ejemplo, el modelo holandés, comenta por aquí en el chat Alberto Ojeda, que habla de decrecimiento y además de la posibilidad de suspender el pago de la deuda. Se ha comentado esto en algunos foros. Me gustaría que nos explicaras un poquito, nos comentaras qué piensas de este planteamiento de los holandeses en términos de la importancia que se le había dado al crecimiento económico y a todos los criterios que por ahí iban y cómo se ha hablado ya en el caso de ellos de decrecimiento y en el caso de presidente, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de todos estos diferentes criterios que lo que deberían de hacer es medir el bienestar y todo ese asunto. Y a lo mejor para, para Dolores, si se puede, tal vez esta otra pregunta, que gira en torno a que hay la preocupación de que el modelo redistributivo que se está planteando desde el gobierno no pudiera en algún momento alcanzar a consolidar un modelo de desarrollo de las familias y las personas más sustentable, ¿no? Que hay un poco esta cuestión de que solo darle a los pobres
el pescado, pero sin enseñar a pescar. Y ya sabes, toda esta discusión que de pronto oímos en algunos debates y chats. Me gustaría entonces, si quieres darle la palabra o como tú lo decidas, a Pablo Gómez y después pedirle a Dolores que nos comentaran eso y lo que haya quedado también en el tintero con base en lo que hemos platicado, Benjamín.